Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 4. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado como justicia. Al que obra, no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor de ningún modo le impute pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza la circuncisión o también para la incircuncisión? ¿Por qué decimos, a Abraham le fue contada la fe para justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en incircuncisión? No en circuncisión, sino en incircuncisión, y la recibió la señal de circuncisión como sello de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión, a fin de ser él padre de todos los que creen, sin estar circuncidados, para que a ellos les sea contada justicia. Y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham cuando estaba en la incircuncisión. Porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que el heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Porque si los que la ley son herederos, ha sido vaciada la fe, eliminada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para los que están en la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: Te he puesto Padre de muchas naciones, delante de Dios de quien creyó, y da vida a los muertos, y que llama a las cosas que no son como son, el cual creyó en esperanza contra toda esperanza, para llegar a ser el Padre de muchos pueblos conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contado como justicia. Y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros, a quien iba a ser contada, a los que creemos en él, que levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestros delitos y resucitado a causa de nuestra justificación. Fin del capítulo 4. Y aquí vamos, comentarios, capítulo 4 de la carta a los Romanos. Pues como vamos en esta carta viendo que la salvación no es por obras, sino por la gracia, esa gracia que viene de Dios, la gracia de Dios que nos otorga o nos da a nosotros a través de la fe.
por la fe que tengamos en Él, es que obtendremos esa salvación. Y aquí el apóstol Pablo nos marca dos ejemplos de fe a través de la historia, lo que sería Abraham y David. En el caso de Abraham, pues sabemos que Abraham es el padre de los creyentes y el rey David fue un excelente rey, un rey conforme al corazón de Dios. Y aquí nos va a explicar o nos pone de ejemplo a estas dos personas como ejemplo de una fe. Vamos a ser un poquito más específicos con cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Abraham ya era avanzado en edad, nos marca que eran 100 años, y Sara, su esposa, tenía un poquito menos de 100, pero ellos nunca habían tenido familia. Entonces, nuestro Señor les dijo que iba a tener hijos y que iba a ser una gran descendencia, iba a ser padre de naciones. Y él creyó, y así esa fe de creer que aunque ya no estaban en posibilidad por sus años, iban a tener esa descendencia, la tuvieron. Y ahí es un gran ejemplo de fe. Otro gran ejemplo de fe en la vida de Abraham sería cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo Isaac, y él sin dudarlo va y lo hace, que ya sabemos que Dios detiene su mano y no se lleva a cabo. Otro ejemplo de Abraham en fe es cuando salió de su lugar natal, donde vivía con su papá, y sale de esa tierra para ir a otra tierra extraña. Y así sucesivamente, Abraham cree en Dios sin dudarlo. Y vamos ahora por la parte de David. David, que era un gran guerrero, conquistaba, tenía pues lo que sería el reinado. Él no se vanagloriaba en sus obras o en los méritos que él hacía, o sea, lo que él había logrado en sus batallas o hazañas de guerra. Él sabía que eso no era lo que lo iba a salvar, lo que lo iba a justificar ante Dios, sino lo que lo justificaba ante Dios era su fe en saber de que Dios iba a perdonar sus pecados, que Dios perdonaba, y a través de ese perdón inmerecido encontraba la salvación. Entonces, a la hora de que cada uno de nosotros creemos, entramos en la justicia de Dios, que es una justicia sin obras, para que nadie se jacte, o sea, para que nadie diga, mira, yo hice esto, yo fui esto, yo convoqué a tantas personas, yo hablé a tantas personas, o yo me porté de esta manera, o yo ayudé a tantos. Eso no es lo que nos da la salvación, que es lo que nos está enfocando aquí en Romanos. Pero es muy importante que tengamos obras de fe, no porque sepamos que las obras no nos salvan, no es que dejemos de hacer lo que alimenta nuestro espíritu. O sea, ya no son obras de la ley, sino obras de la fe las que tenemos que hacer. No lo hacemos porque nos están viendo, o porque Dios nos ve y va a decir, ay, mira, qué bien que lo está haciendo y por eso lo quiero. No, porque hagamos lo que hagamos, ahí en la escritura nos dice, son trapos, inmundicias, o sea, nada de lo que podamos hacer nos justifica ante Dios, pero lo hacemos por amor, o sea, por amor al saber del sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros. Entonces no nos queda más que retribuir con un poquito, o sea, tratar de demostrar o demostrar lo que es nuestro cambio interior, ayudando, teniendo misericordia, haciendo lo que Él le agrada, que ya no lo declaró en el profeta Miqueas: misericordia, justicia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Él le agrada. Y si nosotros queremos agradarlo a Él, no por salvarnos, no por méritos propios, sino porque lo amamos, continuamos en ese camino de hacer obras de la fe. También aquí en esta carta nos explica
mucho acerca de lo que era la incircuncisión y la circuncisión. Nos dice que la promesa fue hecha cuando Abraham no estaba circunciso, y hasta después vino la circuncisión, y por ende también mucho después vino la ley o la Torá, vino mucho después. Entonces aquí nos está diciendo que no importa, porque es para todos, estés incircunciso o no incircunciso, Dios vino a salvar a todos. Ya no nada más a un solo pueblo, a una sola denominación, sino que murió por todos los pecados del mundo, para que todos tengamos ese regalo inmerecido. Ya no son los que se circuncidan los que son merecedores o que entran, sino que ya entran circuncisos e incircuncisos. Pero también vimos en el capítulo pasado que la circuncisión ya no es en la carne, sino en el corazón. Y si nosotros queremos aplicar la circuncisión hoy por hoy, la tenemos que aplicar en el espíritu, no en la carne. Circuncidar nuestro corazón con la palabra. La palabra, que es como una espada de dos filos que parte el corazón para dejarlo sensible al Espíritu de Dios, para que este Espíritu, el Espíritu Santo, nos guíe en cada uno de nuestros pasos hacia la casa, hacia nuestra casa, de camino a casa con Dios. Entonces, esa promesa la recibió Abraham, y a pesar de que el pueblo y cada uno de nosotros nos hemos desviado en cualquier época o condición en la que estuvimos o estuvieron nuestros antepasados, Dios permanece esa promesa porque Él es Dios. O sea, Él no puede decir, ay, no, ya no quiero esta promesa, yo ya no la quiero cumplir. Claro que no, porque Dios lleva hasta el final su promesa. Es porque es Dios, y Dios no puede mentir. Por eso siempre se ha reservado un remanente, por honor a su nombre, para cumplir esa promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y vamos a ver que otra cosa que podemos ser así como muy, muy enfáticos aquí, que sería todos, independientemente de cualquier religión, cualquier lugar en que vivamos, todos aquellos que acepten a través de la fe a Jesús de Nazaret, Él, nuestro Dios, mismo Jesús, los va a declarar justos y los va a justificar. No porque seamos buenos, sino porque estamos aceptando que Jesús cargó con nuestros pecados, porque Él hizo la expiación que se llevó en esa cruz. Entonces, de esa manera, Dios, que es justo, nos justifica a nosotros, porque nosotros no nos podemos justificar por nosotros mismos, sino solamente es tomar esa salvación, que es un regalo, que es el resultado de su gracia, de la gracia de Dios, no de las obras ni del esfuerzo humano, como muchas religiones o denominaciones te pueden decir que debes de hacer ciertas cosas. Entonces, pues te están engañando, porque realmente hagas lo que hagas, esa no te lleva a la salvación. Entonces, aquí también en esta carta vemos pues que está dirigida a los romanos, y todavía argumenta con mucha fuerza argumenta Pablo que la salvación es por fe y no por obras. Siendo Pablo, que recordemos que era fariseo de fariseo, que estudió a los pies de Gamaliel, que se sabía la Torá, que es la ley de memoria, y él desechar todo eso, o sea, tuvo que desechar absolutamente toda la ley, nacer de nuevo, y ahora está predicando esto que estamos viendo en la carta de Romanos. Este es como el evangelio de Pablo, o sea, lo que él está diciendo, o sea, que toda esa ley se deseche, que solamente la salvación no es por obras, sino por la gracia, a través de la fe, y no hay más.
y lo remarca y lo remarca y lo remarca. Entonces, también otra cosa que es muy tajante aquí, que se da cuenta uno, que Pablo dice, todo el género humano es culpable ante Dios. Y cuando nosotros empezamos a reconocer eso, que todo el género humano, o sea, todos, da lo mismo, cada persona, da lo mismo cualquier persona que conozca de la ley o que únicamente sea consciente con los principios morales que cada quien tiene grabados en su corazón. O sea, que conozca la ley de Dios o que simplemente lo que tenga en su corazón. O sea, la realidad es que la conozcas o no la conozcas, es innegable que todo ser humano ha quebrantado alguna vez esa ley, en alguna ocasión. Y entonces, si por haberla quebrantado una sola vez, ya estamos condenados, ya somos reos, ya seríamos reos del castigo, que el castigo es la muerte. Entonces, teniendo esa conciencia de saber que eso no lo podemos revertir nosotros, ya sea que te digan, no, pues es que tienes que portarte así hasta llegar a ser santo. Claro que no podemos ser santos por nosotros mismos. Jesús es el que nos santifica. Entonces no podemos de hacer ninguna práctica religiosa o ceremonias o mandatos religiosos que realmente, en lugar de acercarnos a casa, nos van alejando de casa, nos van alejando de Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Simplemente aceptar que todos somos culpables, que todos somos pecadores y que Él es nuestro Salvador. Simplemente que Él vino a rescatarnos y a través de Él vamos a ser justificados. Y ya la muerte no va a tener más poder sobre nosotros. Reconociendo esta condición de pecadores, ya estamos en camino a regresar a casa. Y ya por último vamos a cerrar con esta reflexión. Vamos a ver que por lo tanto lo terrenal nunca puede obtener lo celestial. Lo terrenal somos nosotros, lo celestial es Dios. Pero lo celestial puede obtener lo terrenal. ¿Qué queremos decir con esto? Que la salvación nunca puede llegar de la tierra al cielo. O sea que aunque nosotros hagamos caminos y queramos llegar al cielo, no se puede. Pero al contrario sí. Pero el cielo puede llegar a la tierra. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? El Dios Todopoderoso. El que tenía absolutamente todo, se despojó sin dudarlo, dejó su gloria, todo su poderío para venir a caminar aquí en la tierra entre nosotros. Entonces, todos esos caminos que nosotros tratemos de hacer con nuestras manos o con nuestro esfuerzo, vamos a ver que no, que así no se puede, sino que la respuesta es Jesús. Él es el camino. Por lo tanto, la salvación nunca puede venir de la tierra, sino del cielo. No se trata tanto de llegar al cielo, fíjense, no se trata tanto de llegar al cielo, sino más bien se trata de que el cielo llegue a nosotros. Abramos nuestro corazón para que Jesús llegue a nosotros. El cielo mismo descendió a nosotros, el Dios de gloria, el Dios de majestad, descendió a nosotros y quiere habitar en su creación, en nosotros. Entonces el deceso del cielo, lo que sería que Dios vino, está visitando lo terrenal. Aquel que es celestial se convirtió en terrenal, para que lo terrenal nosotros pudiéramos llegar a ser celestial. Entonces se trata de recibirlo todo. Abran su corazón, esforcémonos en dejarlo aprendido, en dejar las creencias, en dejar lo que nos han enseñado,
en este mundo que es un mundo prácticamente de mentira, manipulado por medio del príncipe de este mundo que es Satanás, y permitan que esa salvación llegue a ustedes. Permitan ser tocados por su amor, ese amor de Jesús, por sus bendiciones, por ese gozo de tenerlo. Permitan que llegue a cada uno de ustedes. Y vamos a respaldarnos con unas citas bíblicas. Vamos a Isaías 45:8, que así nos dice cómo es que va a llegar la salvación. Vamos a Isaías 45 a partir del 8 y dice así: desatad cielos de arriba, las nubes derramarán la justicia, ábrase la tierra y fructifíquese la salud y la justicia, hágase producir juntamente, yo el Señor lo he creado. Viene todo del cielo. Vamos a otra cita ahí de Isaías 55:10, también haciendo énfasis que viene del cielo. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin antes regar la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Y última cita, una más. Juan 6:51, para que vean que viene todo de arriba. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Gloria a Dios. Con esto cerramos, dándole las gracias infinitas a nuestro Señor Jesús por hacer y sigue haciendo todo lo que hace por nosotros día a día, por permitirnos el aliento de cada día, el despertar de cada día, el poder comprender su palabra y alimentarnos de ellas y ver el gran y tan profundo amor que tiene por cada uno de nosotros. Que toda la honra y la gloria para siempre y para siempre sean para Él, para el único, al Señor de señores, Jesús de Nazaret. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.